Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Y bien, vamos entonces a comenzar con nuestra transmisión del día de hoy. De antemano, gracias por estar aquí conectados quienes están en este momento en vivo. Les agradezco que estén aquí acompañándonos. Algunos de ustedes, pues cada jueves aquí acompañándonos en esta transmisión en Facebook. Asimismo también saludamos a todos aquellos que en un momento dado nos ven a través de YouTube, en el video que más adelante subimos y que queda ahí también a su disposición. Bien, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Este tema es un tema que me gustaría que realmente me ayudaran ustedes comentando con sus opiniones con respecto a lo que vayamos explicando a lo largo de este tema, a lo largo de este video, ya que es un punto muy debatible, dijéramos. Podemos ver que es muy amplio este tema y muchos conceptos diferentes pueden surgir con respecto a ello. Vamos a hablar acerca del término lujuria. Esto es algo que debemos de analizar profundamente. En primer lugar, analicemos el término. ¿Qué es la lujuria? ¿Qué se entiende realmente por lujuria? Bueno, una cosa es qué significa lujuria y otra cosa es qué entiende la gente por lujuria, que son a veces cosas diferentes. Vayamos al término primero. Lujuria viene de la raíz latina luxuria, que es una forma como compuesta entre lo que es el lujo o el exceso de algo y lo que es la abundancia, o sea, el obtener aquello. Es decir, la lujuria es ese deseo excesivo. Hay quien podría aplicar el término lujuria a todo, el deseo excesivo de algo, pero se enfoca más que nada hacia lo que es el placer sexual, hacia el aspecto sexual. Ya que si hablamos de excesos, pues también podríamos ver otra cuestión que se conoce como gula. La gula, pues es un exceso. En este caso, la mayoría lo toma como exceso de alimentación, ¿verdad? Quien abusa de la alimentación. Bueno, vemos una cierta afinidad entre la gula y la lujuria. Son excesos ambos. Pero la lujuria, que es el tema de hoy, luego hablaremos tal vez de la gula. La lujuria es el exceso o el deseo excesivo de placer sexual. Porque hay que entender esto. Lujuria no es el exceso de placer, estrictamente hablando. O sea, el exceso de placer sí es lujuria, pero lujuria no forzosamente es el exceso de placer. Hay que puede no tener placer, pero lo desea. El hecho de desear, ya estamos hablando de lujuria. Hay diferentes tipos o dejemos expresiones de la lujuria. El simple hecho de desear algo con un fin sexual, lo que sea. El momento en que empezamos a desear algo, algo sexual, ya puede ser catalogado como lujuria. Vamos a ir viendo poquito a poquito los detalles de todo esto. Entonces, lo que sí debemos de estar de acuerdo es en su significado. De hecho, en el diccionario viene. Es un deseo excesivo de placer sexual. Ahora, ya entendemos fácilmente lo que es un deseo excesivo. Deseo es desear, aunque no se tenga, aunque no se logre. El simple hecho de desear, aunque luego nos frustremos porque no logramos lo que se busca, eso ya es lujuria. ¿Está claro? Aunque alguien no vaya ni siquiera al acto sexual, aunque no tenga nada, ninguna actividad sexual, no quiere decir que esté exento de lujuria. Y hay casos, ¿verdad? Personas que practican el celibato, se vuelven célibes, o hacen votos, llamémosle, de castidad, aunque la gente ni siquiera sabe lo que es la castidad. Pero el hecho de abstenerse sexualmente no quiere decir que no hay lujuria. Podemos ver en cualquier persona, hablemos de una monja, un sacerdote, un clérigo, que no quiero aquí mencionar nombres de religiones ni nada, pero aquellos que se abstienen del acto sexual.
que realmente se abstienen, porque hay quienes por allá escondidos no se abstienen. Pero quien sí se abstiene del acto sexual, no quiere decir que no tenga lujuria. Porque psicológicamente, emocionalmente, puede estar deseando. El simple deseo ya es lujuria. Por eso podemos hablar de pensamientos lujuriosos. En el momento en que ya estamos deseando algo, ahí ya hay algo de lujuria. Así que el deseo ya se convierte en lujuria. Cuando es excesivo, claro que está ahí la lujuria presente. Pero ¿qué cosa es el placer sexual? Aquí hay que diferenciar bien. No todo lo sexual es lujuria. Porque la sexualidad es algo totalmente natural. Si no existiera la sexualidad, pues no se podría reproducir la especie humana, no se reproducirían los animales. En los animales, por ejemplo, no existe esa lujuria. Hay instinto, es diferente. Los animales se impulsan por el instinto de reproducción. De hecho, hay periodos en los cuales ellos se reproducen y periodos en los que se abstienen totalmente. En esos periodos de abstención, por ejemplo, vemos pues unos perros. El perro en época de celo busca aquello, pero no por deseo, él no lo desea, es por instinto. El instinto lo impulsa a reproducirse. Pero cuando no hay épocas de celo, a él no le interesa nada. Sea el macho o la hembra, ¿verdad? No le interesa. Cuando no hay época de celo. En el ser humano es diferente. En el ser humano sí podríamos decir que hay esas épocas, pero ya para el ser humano no los toma en cuenta. Porque siempre tiene deseo. Siempre. Y ese es el problema. Ahí surge la lujuria. La lujuria es característica del ser humano. En los animales no existe. En ellos no hay placer. Ellos simplemente van y se reproducen. Por instinto, porque es necesario para la vida. Como quien sabe que tiene que ir a comer, aunque no tenga hambre, pero tiene que comer para nutrir su cuerpo. Es lo mismo. Así, en el ser humano existe el placer. ¿Qué se entiende por placer? Placer es algo que no solo se disfruta, sino que agrada en exceso. ¿Sí? Cuando algo se disfruta en exceso, cuando ya se vuelve un exceso, algo que es así como, vamos a poner ejemplos, nuevamente vamos con los alimentos, como cuando el alcohólico toma el alcohol. Eso le genera un cierto placer, en cierta forma. O el fumador, el cigarro. O la mayoría de la gente aquí en México se acostumbra mucho el refresco de cola, por no decir marca, pero ya saben de cuáles. Y se toma y se siente sabroso al paladar. Una cosa es el probarlo y decir, está sabroso, y eso es todo. Pero otra cosa es el probarlo y decir, ay, me encanta, y vuelvo, y sigo, y sigo, y sigo tomando. Ahí ya se experimenta un placer. Diferente en el momento en que alguien, por ejemplo, prueba el refresco, está sabroso, y lo deja. O sea, allá hay agrado. Nos agrada aquel refresco, aquella bebida. Se siente sabrosa. Pero si no la necesito, no la tomo. Pero en el momento en que eso ya se vuelve así como una dependencia, ay, quiero estar tomando porque me gusta, me agrada ese refresco, eso ya se vuelve un placer. Es un placer beber aquella bebida que nos agrada. Y la bebemos en exceso, o hasta que no nos acabamos la botella de la bebida que nos guste. Igual se aplica para lo sexual. Sí hay un goce sexual, claro. Es magnífico estar con la pareja. Pero solamente dijéramos lo necesario, en forma normal, natural. Pero ya cuando hay un placer, cuando se vuelve, como dijéramos muchos, un vicio, que a cada rato estamos pensando en aquello, que lo buscamos, que lo deseamos, que estamos ahí sobre de esa idea, eso ya es un placer para nosotros, porque nos produce ese placer. No solamente el disfrute en ese momento, miren, como cuando alguien
prueba el refresco. Pongo un ejemplo claro que todo el mundo a lo mejor ha tomado el refresco. Prueba el refresco y se siente el sabor, se siente sabroso. Y lo dejamos y pasa. Pero si seguimos pensando en ese sabor y que me agrada, que la sensación, y lo dejé de sentir y quiero tenerlo, etcétera, es en ese ejemplo aplicado a lo sexual. Cuando nos volvemos, ahí dejemos obsesivos con esa sexualidad. Eso ya es lujuria, ahí ya hay un placer, o sea, ese placer es como una droga para nosotros. Si nos damos cuenta de esto, entonces entendemos muy claramente lo que es la lujuria. Y vuelvo a repetir, la lujuria no es necesario ir al acto sexual. No es necesario a veces ni siquiera ninguna actividad sexual de ningún tipo. El hecho de que exista el deseo, hay lujuria. Hay de diferentes tipos. Puede ser intelectual, aquel que está pensando a cada momento en todo eso. O a veces le acostumbra el ser humano a empezar a hacer planes de cómo ir a conseguir aquello que quiere. Se hace el plan para ir al acto sexual, para hacer la conquista, o qué sé yo, etc. Ahí empieza a actuar ese elemento. Pero ¿qué cosa es la lujuria? Ya en videos pasados, si echan un vistazo a videos anteriores, hemos hablado acerca de los defectos psicológicos. Uno de tantos y tantos defectos psicológicos es esto de la lujuria. Porque la lujuria en un principio se forma aquí. Intelectualmente empezamos a darle forma. Psicológicamente, dijéramos. Es así como una mezcla de la sensación del acto sexual. Hay quien a lo mejor ese defecto lo formó en esta vida o quien crea en vidas pasadas, desde vidas pasadas tal vez. Se formó a partir de la energía sexual, la fuerza sexual, en la unión sexual. Ahí hay gran energía de tipo creadora. Esa energía que crea vida, así como crea seres humanos y se puede reproducir uno. Así también puede crear diferentes elementos. Cuando se aplica en forma equivocada, produce elementos equivocados. En este caso uno puede crear elementos de lujuria. Al estar en el momento sexual ahí, puede ser lo más natural del mundo, en forma correcta, ¿verdad? Normal. Porque ahí también hay infinidad de derivaciones de sexualidad que hay que tener cuidado. Pero cuando se realiza el acto sexual normal, se siente ese goce. Pero, si nos identificamos mucho y nos olvidamos, por ejemplo, hay quien se olvida de la pareja y solamente piensa en sí mismo, en su cuerpo. O a la inversa, se olvida de su cuerpo y empieza a pensar nada más en el cuerpo de la pareja. O sea, estamos canalizando esa energía hacia un punto. Lo peor del caso, que esa energía la vamos desviando. Es algo que les explicaba cuando hablábamos de la catexis, en un video hace poco. Esa energía psíquica la estamos canalizando hacia un lugar inadecuado, pero ahí estamos en un acto sexual y ahí estamos mezclando esa energía psíquica con la energía sexual. Estamos canalizándola, ya sea aquel que le gusta mucho a su pareja, se fija mucho en el cuerpo de la pareja o en ciertas partes del cuerpo de la pareja, o bien alguien que es muy vanidoso, orgulloso, ¿verdad? Se fija solamente en su cuerpo, en cierta parte de su cuerpo, etcétera, porque se quiere mucho a sí mismo. El hecho está que nos fijamos en algo. Puede ser una parte del cuerpo, puede ser en cierto movimiento, cierta posición, etcétera. Algo nos atrae. Y empezamos a fijar esa catexis ahí. Pero como estamos trabajando con energía sexual, la energía sexual se empieza a ligar ahí. Y entonces esa catexis empieza como a crear forma. De acuerdo a los pensamientos que tengamos en el momento. Que a lo mejor los pensamientos son allá, no sé, de recuerdos de alguna cuestión pornográfica que vimos o qué sé yo, pues cometemos el error de crear algo similar a lo que vimos. Ahí en ese momento estamos creando. Así como podemos crear un cuerpo físico, podemos crear elementos psicológicos. Y eso es lo grave. Y podemos crear un defecto de lujuria. Que le gusta, por ejemplo, no sé,
En este caso, hay quien pueda tener una obsesión por el pecho de la mujer, bueno, por el busto, está ahí clavado y crea un defecto con respecto a eso. Y queda dentro de sí mismo, en su psiquis. Crea ese defecto de lujuria. Lo peor del caso es que se sigue ahí, porque ya después de que termina aquello, ya nos separamos de la pareja, andamos en la vida diaria, en otras actividades, estamos pensando en eso. En eso en donde se estuvo fijando ese defecto. Y ese defecto está ahí, y lo estamos fortaleciendo. Lo peor del caso, como nos agradó aquello, sentimos placer de eso, empezamos a experimentar ese placer con el simple hecho de pensar, de crear imágenes, ideas con respecto a eso. Y ya tenemos un defecto psicológico, un error ahí, que nos desvía de la realidad del mundo porque estamos en nuestra propia fantasía sexual, erótica, etcétera. Y eso nos mantiene con la conciencia dormida, separados de la realidad, en nuestra propia fantasía. Allá la pareja ni en cuenta, ni se acuerda a lo mejor de nosotros, pero nosotros estamos piensa y piensa en aquello. Y empezamos a fortalecer ese elemento. Podemos de ahí empezar a posarlo a otras partes de nuestro cuerpo, digamos, al corazón. Empezamos a sentir emociones determinadas cada vez que experimentamos aquellas imágenes que creamos en nuestra psiquis. Y vamos, como quien dice, dándole forma a ese nuevo ser que se llama lujuria dentro de nosotros. Empieza a combinarse a lo mejor con ciertas actividades físicas. A lo mejor cuando empezamos a pensar eso vienen ciertos movimientos, ciertas actitudes físicas que tomamos. Que tal vez cuando estamos con la pareja empezamos a actuar en una forma diferente. Se muestra en nuestros actos ese yo de lujuria, que quiere aquello que le agrada. Y empieza entonces a moverse ese elemento en nuestro cuerpo a través de los movimientos. Y así empieza a expresarse. Luego cuando se va al acto sexual nuevamente, ya no vamos nosotros, sino que va ese defecto que hemos estado amasando durante los días, que le hemos estado dando forma. Y a la hora de estar ahí nos olvidamos de todo y nos concretamos en experimentar ese placer que queremos. Bueno, que quiere ese defecto psicológico que hemos creado. Como consecuencia, ahora sí que ahí pues somos pura lujuria, puro yo. Ya nos olvidamos de la pareja, lo que buscamos es nada más nuestro propio placer. Y eso es algo grave. Ahí donde queda el amor, nos hemos olvidado ya del amor. Queremos solamente experimentar placer y nada más que placer. Y ahí cae mucha gente, la mayor parte de la humanidad. Así como puse el ejemplo de crear un defecto así, infinidad de yoes se crean de diferentes formas. No solo en el acto sexual, se van creando de diferentes maneras. Veamos otro ejemplo de creación de un defecto de este tipo. ¿Ven ustedes una dama por la calle? Bueno, en mi caso, bueno, soy varón, puedo decir, poner ese ejemplo. O si son mujeres ustedes, bueno, ven un varón atractivo por la calle. Mucho mejor aquella persona que la pareja que tienen en su casa, bueno, de acuerdo a sus gustos. Y el hecho está que ven a aquella persona, ahí del sexo opuesto, que les atrae mucho. Y en ese momento, nada más de observarlo, empieza, hay otros yoes por ahí que meten su cuchara, algo de envidia, ¿verdad? Que envidia tener a aquella persona cerca de uno, ¿verdad? O codician tener a aquella pareja como pareja, dice, ay, si estuviera casado con aquella persona, etcétera. Empieza ahí la mente a fantasear, pero ahí cometemos el error de empezar a enviar catexis, energía psíquica, a aquella persona. Aquella persona ni en cuenta, ni nos conoce a lo mejor, no le interesamos, pero empezamos a traer esa imagen, a recordar, y empezamos a crear un nuevo defecto de lujuria ahí. A lo mejor porque hay personas muy delgadas, ¿verdad? Tiene un cuerpo muy bien formado, ¿verdad? Y eso nos agrada, y empezamos a crear un nuevo defecto. Digo empezamos porque ahí todavía no se forma, pero empezamos a crearlo. Porque experimentamos placer de ver aquella figura. Y vamos a buscar ese placer. Bueno, el defecto que creamos empieza a buscar ese placer. Eso es lujuria. Y estamos recordando a aquella persona, no se nos olvida. Llevamos a la casa y seguimos recordándolo. Y empezamos también a sentir en el aspecto emocional, en el cuerpo, ciertas actitudes por ahí, o incluso hasta excitación sexual podemos llegar a experimentar y se mueve a través del aspecto sexual. Pero vean que lo que pasa. Luego vamos
Quienes tengan pareja van al acto sexual con la pareja, pero estando con la pareja, como experimentaron un placer de ver a aquella persona allá afuera, empiezan a traer la imagen de aquella persona, ahí durante el acto sexual. Y cometen el error de esa catexis, esa energía psíquica, que debería de estar libre, perdón, ahí, y dentro de nosotros, experimentando, viviendo ese acto sexual. No lo está haciendo, sino que esa catexis la estamos proyectando hacia la persona aquella que vimos. Y como estamos con esa energía creadora, esa energía sexual dentro, empezamos a crear, a dar forma a la imagen de aquella persona dentro de nosotros. O sea, la persona ya es otra cosa muy aparte. Dentro empezamos a crear esa imagen y le damos vida. Y lo peor del caso, a veces estamos con nuestra pareja y internamente estamos haciendo el acto sexual con aquella forma que hemos creado. Vean a dónde llega la lujuria. ¿Por qué? Porque busca experimentar aquel placer de aquella figura que vio. Y así como este ejemplo hay infinidad de ejemplos. ¿Verdad? Algo nos atrae de alguien y empezamos a crear esa imagen y creamos un nuevo yo de lujuria. Pues obsérvenlo. Cuando se puede observar más fácilmente en el instante del acto sexual, a dónde va su catexis, su energía psíquica, a dónde está enfocada. Y se dan cuenta que tienen ahí algún elemento fuerte, que crearon en algún momento. Hay que descubrir todo eso. Todos, en el fondo, todos, incluyo, tenemos lujuria. De diferentes tipos, porque cada quien ha creado los suyos. Pero los tenemos. Aquí lo interesante es descubrirlo. Si descubrimos ese elemento de lujuria, se alimenta del aspecto sexual. Vamos a empezar a evitar caer en ese juego. De hecho, otra definición de lujuria es eso, dejarse caer en el placer, o sea, dejarse envolver por ese placer. Si en lugar de buscar el placer, buscamos experimentar realmente el amor con la pareja, o sea, la unión sexual debe de ser una comunión entre ambos. No solamente buscar nuestro propio placer, eso es algo egoísta y terrible. Pero el ser humano, la mayoría, no experimenta esa comunión. No, solamente se preocupa por sí mismo. Hay de lujuria muy variados, hasta hay yoes que hemos creado que disfrutan del placer de la pareja, o sea, se busca dar placer a la pareja y de ahí se alimenta nuestro efecto, porque eso le agrada. Aquí podríamos citar infinidad de elementos de lujuria, formas de lujuria diferentes. Lo importante es que en ese instante precisamente del acto sexual, que como cosa curiosa, cuando estamos ahí todo se nos olvida. ¿Por qué? Porque buscamos el placer nada más. No, en ese momento hay que estar observando, bueno, ¿qué placer se busca? ¿Qué defecto de lujuria tenemos? Que nos impide realmente un verdadero amor en la pareja. Al descubrirlo, bueno, hay que evitar caer en ese placer, ser víctima de ese placer, separarnos de ese elemento de lujuria y, ¿por qué no eliminarlo? No tenemos por qué estar fascinados con algún cierto placer que hemos obtenido, porque el placer a fin de cuentas es pasajero, se va, se acaba. Se termina el acto sexual y se pierde el placer, se acaba. El amor es diferente. El amor en la pareja continúa y es permanente, pero muchos desplazan el amor por el placer. El placer de un momento nada más que se va. Y luego seguimos prisioneros de ese recuerdo del placer y no disfrutamos la vida en el día a día con la pareja. Y eso es algo terrible. La lujuria entonces así se forma, así la tenemos. Pero esta como maneja la energía sexual, la guía, dijéramos, la canaliza hacia puntos equivocados. Por consecuencia vienen desórdenes en el cuerpo. Enfermedades terribles producto de la lujuria. Enfermedades venéreas, bueno, debido a ciertos placeres equivocados o actos sexuales equivocados que se realizan de toda índole. Todo lo que no sea en forma natural, lo normal, la unión del hombre y la mujer, produce un cierto daño. Podríamos hablar de infinidad de sexualidades que se pueden citar. Desde las, dijéramos, menos terribles,
Como hablemos, por ejemplo, de simplemente de la masturbación o el sexo anal u oral, etcétera, hasta cuestiones terriblemente degeneradas, de hasta hacer el acto sexual hasta con animales o con muñecas o qué sé yo, ¿verdad? Hay infinidad de desviación. Allá estamos hablando de yoes de lujuria, pero de otros tipos. Hay infinidad. Algunos que ni se sospechan, pero existen. Todo ese desvío de energía sexual produce una alteración en nuestro cuerpo. ¿Sí? Se va alterando, se va dañando. De hecho, el cuerpo envejece más rápido. ¿Por qué? Por el mal uso de esa energía. Se está canalizando en forma equivocada hacia el placer. El placer normalmente tiende a terminar en una forma muy explosiva. Y así se pierde esa energía. Se malgasta terriblemente. Ese desorden energético viene a producir una cierta alteración en nuestras células vitales, energéticas. Que cuando ese derroche de energía es excesivo, empieza a haber cierta alteración en la energía vital. Eso produce que las células, algunas, dependiendo de la persona, dependiendo de qué enfermedades tenga y de qué tipo de lujurias posea, pueden venir alteraciones en ciertas células del cuerpo. Dependerá en qué parte del cuerpo, pero vendrán alteraciones en las células. Esas células entonces ya no van a trabajar correctamente, no se van a regenerar en forma adecuada, porque una célula se regenera gracias a la energía sexual. Y si la energía sexual está alterada, ciertas células del cuerpo se van a reproducir en forma alterada. Eso es lo que se conoce como cáncer. El cáncer es una célula cancerígena. ¿Y de dónde son esas células de nuestro cuerpo? El cáncer no son células que llegan de otros lados, no. Como una bacteria, por ejemplo, o cosas por el estilo. O un hongo, qué sé yo, no. El cáncer son nuestras propias células, tan alteradas por el mal uso de nuestra energía vital, de nuestra energía sexual. Esa alteración en las células hace que se reproduzcan mal. A veces se reproducen en forma amorfa, es decir, se distorsiona la forma de la célula, produciendo ciertas alteraciones, ciertos tumores. A veces son benignos, porque nada más se altera la forma, se modifica y ya queda esa protuberancia o esa afectación en una parte del cuerpo. Pero cuando son malignos, no solamente se altera la forma de reproducción, sino que se acelera. Y empiezan a reproducirse más. Entonces cuando el cáncer empieza a avanzar y a distribuirse en todo el cuerpo. Y al final llega a ser mortal, si no se trata correctamente. ¿Y todo producto de qué? Del elemento que se conoce como lujuria. Por eso conforme el ser humano se ha vuelto más lujurioso, y eso pues ahorita con todas estas redes sociales y todo eso, cuestiones de pornografía y todo tipo de degeneración sexual se ha difundido más todavía. El ser humano se ha degenerado más en ese sentido. Y por lo tanto, pues, esas enfermedades como el cáncer se han vuelto mucho más comunes. Pero es un ejemplo nada más, no nada más esa enfermedad es producto de la lujuria, infinidad de otras, que son producto precisamente del mal uso de esa energía. ¿Por qué? Porque la estamos canalizando en forma equivocada a través de nuestra catexis, que dijimos fijamos en cierta o tal o cual parte, o tal o cual punto, de acuerdo a nuestro elemento de lujuria que hemos creado. Ahora, estos pueden crear formas mentales dentro. En algunos lugares les llaman subcubus o incubus. En el caso que, por ejemplo, estamos con la pareja y traemos al recuerdo la imagen de otra persona o incluso de la misma pareja. Pero ya nos olvidamos de la persona física y empezamos a crear una imagen de lo que quisiéramos que fuera aquella persona. Vean, la lujuria nos lleva a esas fantasías. Y empezamos a crear esa imagen. Esa imagen empieza a cobrar vida porque está trabajando con energía sexual. Y se forman lo que se conocen como subcubus o incubus. Y empiezan a crearse dentro de nosotros. Y cobran vida, ya se convierten en lo que casi podremos llamar como verdaderos demonios dentro. Empiezan a causar daño dentro, en nuestra psiquis. Y es algo terrible. Y son muy fuertes esos elementos.
porque son creados con energía sexual. Esta cuestión, este elemento de la lujuria es algo que todos tenemos. Lo importante es aprender a descubrirlo. Hay defectos, hay elementos que ni sospechamos que tenemos. Y lo peor del caso, a veces los vemos como si fuera algo cotidiano, como si fuera algo normal. Realmente el ser humano no debería en él existir lujuria. Claro, habrá quienes lo van a defender. Y sí, ¿por qué? Porque la lujuria implica placer, experimentar placer. Pero el placer es un exceso. Como les dije, el placer nos separa del amor. El placer hace que nos olvidemos de la pareja. Que nos olvidemos hasta de sí mismos. Y que busquemos solamente el placer. Infinidad de tipos de placeres que puede haber. Quien pueda sentir placeres de cosas a veces, pues, muy insípidas, pero lo siente. Y le agrada. Es un vicio, prácticamente, la lujuria. Ese buscar, ese darlo todo por experimentar ese placer, es terrible. Porque en ese buscar ese placer se nos va la vida misma. Sí, es terrible que hasta llegamos a perder la vida, producto de la lujuria, sí, porque el cuerpo se nos va acabando. Terriblemente. Hay infinidad de consecuencias, les decía, enfermedades terribles como la del cáncer, enfermedades venéreas, SIDA, etcétera, infinidad de cuestiones. Producto nada más del mal uso de nuestra energía. Tal vez más adelante en otro video, si así lo desean y coméntenme si quieren que toquemos el tema, podríamos hablar acerca de la relación en la pareja, pero en el aspecto sexual, que sería algo muy interesante. Buscar experimentar realmente el amor. Ya hemos hablado acerca del amor, aunque sea en forma muy superficial, entre comillas, porque ya otra cosa es hablar de la cuestión sexual. Pero ya cuando entra la lujuria, cuando se busca un placer excesivo, va mala cosa, porque se desequilibra todo. Y se desequilibra porque el hombre, por ejemplo, busca experimentar el placer que él desea, la mujer busca experimentar el placer que ella desea, y ya vemos a dos seres unidos que cada quien va hacia diferente lado. Cada quien busca algo diferente. Ahí no puede haber amor. No existe amor. Se unen por placer. Y es terrible. La lujuria realmente es lo opuesto al amor. Así bueno, amigas, amigos, espero que todos ustedes hayan estado desde el principio y que bueno, a pesar del corte que tuvimos por ahí, pues puedan estar aquí escuchando todo esto. Y ahora sí les digo, me gustaría que comentaran con respecto a todo esto, porque es un punto realmente muy interesante en el cual muchas personas podrían tener muchos puntos de vista. Pero lo importante es realmente el experimentar, el sentir, dijéramos, cómo actúa, cómo se mueve la lujuria en nosotros. Porque eso es algo que debemos de analizar y de estudiar. En nosotros mismos, cómo es que actúa, cómo se mueve, qué tipos de lujuria tenemos. Bueno, me atrevería a decir que tenemos de todos los tipos de lujuria, pero siempre hay algunos que están mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque son los que estamos fortaleciendo. Son sobre los cuales estamos continuamente, todo el día, todos los días. Y así se van alimentando, se van haciendo más fuertes esos elementos psicológicos. Hay quien puede llegar a convertirse en una lujuria andando. Y todo el día está con esos pensamientos lujuriosos. Hay personas así, infinidad. Claro que siempre van a buscar experimentar ese placer que tienen. Bueno, vamos entonces a terminar así nuestra transmisión después de ese corte que tuvimos por ahí inesperado. Les digo, hagan comentarios si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto. A veces la sexualidad, pues bueno, sobre todo tiempo atrás se tomaba como algo que no se quería hablar, no se quería tocar el tema. Hoy en día ya es un poco más abierto. Pero claro, siempre como personas cultas, dijéramos, tenemos que aprender a hablar de la sexualidad en el sentido correcto, trascendental, no en el sentido vulgar del común de la gente. No en el sentido de la lujuria, porque la lujuria, bueno, siempre ve la sexualidad como algo
prohibido, como algo incluso negativo, pero como le agrada, pues lo busca. Y la sexualidad es algo muy diferente. Es algo totalmente natural. Es amor realmente vívido en nosotros. Lo que es la sexualidad. Pero la lujuria sí es algo terrible. Bien, vamos a ver si no hay comentarios. Bueno, pues vamos a terminar así la transmisión. Despidiéndome así de ustedes. Ya saben que tenemos el canal de Telegram, donde estamos compartiendo todas las transmisiones que tenemos. Pues si quieren hacer comentarios, con ganas, no se cohiban por la cuestión de que es el tema con respecto a la sexualidad, con respecto a la lujuria. Pero siempre hay que hablar de los errores que cometemos. Internamente, no quiero aquí que pues vayan a decir cosas personales, pero siempre tenemos que tocar estos puntos. Aquí les transmito todo esto. Cada quien en su vida personal, particular, pues tiene que descubrir en dónde anda fallando. O sea, qué elementos de lujuria ha formado, ha creado, para poder, pues claro, eliminar esos elementos, que lo único que hacen es desviar nuestra propia energía sexual, desviarla terriblemente y produciendo daños terribles en nuestro cuerpo. Eso es lo peor del caso. Si gustan, como quiera, si tienen comentarios o así, incluso si quieren hacer algún comentario privado, pues lo pueden hacer. Ya saben, ahí está el canal de Telegram, ahí me pueden contactar, o a través de Facebook, por Messenger, o incluso en comentarios de YouTube, también ahí los pueden hacer. En fin, bueno, ya saben cómo contactarme, a través del WhatsApp igualmente. Y bien, por hoy, entonces así lo dejamos con este video entrecortado que tuvimos, y nos vemos en la próxima transmisión.